Hoy es el día maravilloso donde el Señor tiene grandes bendiciones para ti. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16:20: el que entiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor. Tú que estás entendiendo la palabra, ¿qué va a pasar con tu vida? Pues vas a prosperar, vas a ser una persona próspera, vas a ser una persona de bendición, y lo creo. Por eso hoy te digo bienvenido a nuestro tiempo de pensamientos y meditaciones cristianas, pues donde estudiamos la Biblia y nos dejamos llenar de su amor y de su presencia. Y hoy quiero compartir una parábola que está en Lucas capítulo 10, versículos del 25 en adelante, y se llama la parábola del buen samaritano. Y dice aquí la palabra de Dios: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Pero antes de eso, pues Jesús nos habla de que estaba enviando gente. Jesús estaba enseñando, era el maestro. Estamos en Lucas 10, y entonces un maestro de la ley le dijo: bueno, ¿usted qué es? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo voy a heredar la vida eterna? ¿Cómo voy a heredar la vida eterna? Pero entonces, antes de continuar, yo quiero hacer una pregunta: ¿qué es la vida eterna? Porque en Juan capítulo 17, versículo 3 nos dice claro Jesús que es la vida eterna, porque tenemos un concepto de que vida eterna es vida después de esta vida, que cuando partamos de esta vida, esa ahí empieza a ser la vida eterna. Y la Biblia y el Señor Jesucristo a mí me dice que no. Dice Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesucristo me lo dice que es la vida eterna, es conocer al Eterno, conocer a ese Padre bueno, y a Jesucristo, conocerlo, quien el Padre envió. Entonces, es la vida eterna. ¿Qué es? Es conocer a Dios. Cuando yo conozco a Dios, cuando yo tengo y he nacido y mi corazón se ha impactado por ese sobrenatural amor de Dios. Entonces, aquí la pregunta es: ¿qué cosas haré para lograr heredar, para lograr tener la vida eterna? Y aquí él le empieza a decir, él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo has leído? ¿Cómo lees? Eso le dice Jesús. Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: bueno, ¿y quién es mi prójimo? Pero me encanta este maestro de la ley, me encanta porque le hizo unas maravillosas preguntas a Jesús, y Jesús volvió y le respondió con preguntas, pero aquí le hace una pregunta para sacarle más a Jesús. Y yo le doy gracias a Dios por cada una de las preguntas que le hicieron a Jesús, porque hoy estamos aquí también gracias a esas preguntas. Y dice en Lucas capítulo 10, versículo 30: respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y aquí voy a detenerme un segundito, porque nos habla de cuatro personas. ¿De cuáles personas se está hablando? De más, porque los que cayó en manos de ladrones. Pero bueno, un hombre que cayó en manos de ladrones. ¿Y qué hicieron estos ladrones? Pues lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto, dice la palabra de Dios. Está este hombre tirado en el piso. Vinieron estos ladrones y lo dejaron ahí tirado en el piso. Y dice la Biblia que aconteció que un sacerdote por aquel camino viéndole pasó de largo. ¿Qué representaba el sacerdote? El sacerdote era el que llevaba las peticiones y las oraciones de Dios al pueblo. Y eran los sacerdotes los que estudiaban la ley, los que amaban a Dios aparentemente. Pero aquí dice la Biblia que ese sacerdote de cura tenía muchas ocupaciones y viéndole pasó de largo. Pero aquí también habla de otro
personaje muy importante para el pueblo de Israel, y era un levita. ¿Quién eran los levitas? Los descendientes de la tribu de Leví, y que eran los apartados para el sacerdocio, aquellas personas que también hacían parte de la parte espiritual. Aparentemente eran dos personas que conocían y sabían de Dios, pero dice la Biblia que este levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pues pasó de largo. Pero después habla, pero un samaritano, y vuelvo a hablar, ¿quién es un samaritano? Una persona de Samaria, y eran judíos, pero no eran judíos puros, digámoslo, sino que eran judíos que se habían mezclado, y entonces llevaban un judaísmo no tan puro, y entonces le decían como que era de la clase inferior, era un samaritano, era una persona que no llevaba la ley conforme se debía llevar. Entonces era un samaritano, era como el de la clase baja en cuanto al conocimiento de Dios. Pero un samaritano, dice la Biblia, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y este samaritano, aparentemente, pues que no conocía la ley, que no llevaba una vida como la ley lo decía, pues realmente, sino que empezaban a mezclar cosas de otras. Los samaritanos mezclaron cosas de la ley con otras cosas. Entonces, pero este samaritano, acercándose, vendó sus heridas, y echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y entonces Jesucristo hace una pregunta: ¿quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo que cayó en las manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia. Con él entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y vemos que este maestro de la ley pues respondía muy bien a todas las preguntas que Jesús le hacía. Y en esta parábola, ¿qué le dice Jesús? ¿Sí? Pues haga usted lo mismo. ¿Qué es hacer lo mismo? Es tener misericordia del que está mal, tener misericordia de aquellos que no tienen a Jesús. Nuestro corazón, por ejemplo, ¿cuál es mi anhelo? Que muchas personas sean impactadas por el amor de Dios. Claro que también anhelo que estos audios lleguen a muchas personas, porque estamos hablando de Jesús, hablando de sus parábolas, que toda la gloria se la tiene que llevar Él. Claro que sí, pero ¿qué es lo importante de cada uno de nosotros? ¿Qué tanto tú estás teniendo misericordia de los demás, de tu entorno, de aquellas personas que no tienen a Jesús y que se van a ir a una eternidad sin Dios, una eternidad sin Jesús? Porque eso es lo que va a marcar una gran diferencia. Por eso, hijo de Dios, desearte grandes, pero grandes bendiciones, que Papá Dios te bendiga rica y abundantemente, desearte un día maravilloso, un día lleno de la presencia de Dios, que ores, que busques a Dios, que cada día tu corazón, en la medida que te impactas, pues mira un mundo, y cuántas personas no tienen a Jesús en su corazón, y que debemos es llenar nuestra vida de esa misericordia que Dios tiene para el mundo y para cada uno de nosotros. Desearte un día maravilloso. Dios te bendiga rica, abundantemente, que Dios abra esas bendiciones de los cielos y derrame gran misericordia sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu entorno. 1000 y 1000 bendiciones. Dios te bendiga rica y abundantemente. Y ya saben, les habló Fernando Hernández Peña desde aquí, desde la Unión en el norte del valle. Y por favor, mira, de todo corazón, sé feliz, confía en Dios y ten misericordia de los que no conocen a Jesús. 1000 bendiciones. Chao, chao. Chao.